Señoras y señores, bienvenidos al cuarto curso de Cultura Contemporánea, del origen de la vida a la inteligencia humana y artificial, que ha programado el Museo de Navarra. Quiero antes que nada agradecer a José Manuel Sánchez Ron que haya aceptado dirigir este curso en el que plantea algunas de las cuestiones más candentes de la cultura actual. Muchas gracias. Es muy relevante que un físico e historiador de la ciencia esté en el Museo de Navarra, que es un museo generalista, que acoge piezas desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Porque los museos no son contenedores de bienes culturales, que también, sino generadores de conocimiento. Y es importante que el museo lo haga de modo riguroso, de la mano de un científico, para hablar de cultura con mayúsculas, porque ya nadie duda que la ciencia y la tecnología son ingredientes fundamentales del medio y la vida humanas, sin las cuales nuestra cultura no se podría entender. La cultura no puede tener compartimentos estancos. Sobre el currículum de Sánchez Ron solo diré que es extensísimo, que denota toda una vida dedicada a la docencia, la investigación y la divulgación científica, de manera rigurosa, lo que explica que este doctor en física, catedrático emérito de Historia de la Ciencia, con numerosas y muy importantes publicaciones y artículos en su haber, que saca tiempo para escribir cada semana un artículo de alta divulgación sobre temas que entrelazan las ciencias y las humanidades, sea el actual vicedirector de la Real Academia de la Lengua Española. Su dominio del tema, su capacidad de difusión, de estar pegado a la realidad, el contacto del lenguaje y de las disciplinas. Hay otro ingrediente en su persona que es su generosidad, para haber extraído de su apretada agenda el tiempo necesario para preparar y dirigir este curso que da comienzo con su conferencia, La ciencia y la tecnología en el presente y futuro de la humanidad. Muchas gracias. Nos quedamos con tus palabras. Pero muchas gracias a ti, Mercedes. No se crean mucho en las presentaciones, siempre el presentador es muy generoso, de manera que ustedes rebajen un poquito de esto. Sí, el curso, tal y como lo hemos diseñado, pretende ofrecer una visión del mundo de la ciencia y algo de la técnica actual. Como decía Mercedes hace un momento, porque la ciencia es parte de la cultura, aunque yo no soy tan optimista como tú en el sentido de que esto sea una idea muy extendida, pero no sé si está muy extendida, pero es una realidad. Yo voy a hablarles a ustedes hoy de la ciencia y la tecnología en el presente y el futuro de la humanidad, o un esbozo simplemente. Y bueno, lo primero que hay que señalar es que en el presente y seguramente en el futuro, pues esa ciencia y tecnología se asienta sobre unas patas, por así decirlo, que son la teoría de la relatividad especial y general, las teorías de Albert Einstein, que completó en 1905 y 1915. La teoría de la relatividad general es una teoría del campo gravitacional. Esta imagen lo que muestra es el artículo de Albert Einstein de la relatividad especial en 1905. Muy famosa es naturalmente esta ecuación que aparece en camisetas, en logos, la equivalencia de la energía con la masa. Es una consecuencia de la teoría de la relatividad especial. La relatividad general, la teoría de la relatividad general, desde mi punto de vista y de otros muchos, la formulación, la teoría más hermosa que ha imaginado un científico a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, además, es una teoría muy singular porque, bueno, pues no comparte ninguna otra de las teorías de la física el escenario, por así decirlo, de ella, en el que el contenedor, el espacio que contiene el universo, pues se ve deformado o depende de lo que hay dentro, del contenido energético material. La relatividad general pues es necesario para algo que es
lo llevamos en nuestros teléfonos móviles, en nuestros coches, que es el sistema de posicionamiento global. Sin la teoría de la relatividad general, sin los condicionamientos, las precisiones que suministra, pues los satélites que nos permiten establecer la posición tendrían errores de kilómetros. La segunda pata, la segunda gran revolución de la ciencia del siglo XX, del siglo pasado, es la mecánica cuántica. Aquí les enseño pues unas fotografías de los tres principales pioneros en las primeras versiones de una teoría cuántica, Werner Heisenberg, Paul Dirac y Erwin Schrödinger. No he resistido la tentación de incluir este dibujo de un amigo muy querido, Antonio Mingote, en un libro que hicimos juntos, en la que se ve a Albert Einstein tirando a Max Planck las piezas, digamos, fundamentales de esa mecánica cuántica, que son los cuantos de luz. La mecánica cuántica es una teoría contraintuitiva que nos enseña una cosa muy importante, que la naturaleza es más imaginativa, de la mente más poderosa o más imaginativa de un humano, porque en realidad viene a decir que la realidad, antes de que la observemos, está en todos los estados posibles, y solo cuando la observamos, lo que se llama técnicamente el colapso de la función de ondas, de esa función de ondas que hay ahí, la phi de Max Born, pues se concreta en una realidad, lo que es más popular como el gato de Schrödinger, gato vivo, gato muerto. Y bueno, esto es un principio. Hay personas que piensan que la filosofía, a partir del siglo XX, las novedades más importantes en la filosofía provinieron de la física. Bueno, no voy a decir yo que esto sea completamente riguroso, pero desde luego aquí tienen un ejemplo de algo que lo es. Es el famoso principio de incertidumbre o de interdeterminación de Werner Heisenberg, que nos dice que no podemos observar con precisión absoluta bien la posición o la velocidad si esperamos que la incertidumbre, esa delta de la x, la posición es cero. Entonces, o sea, que sabemos completamente, sabemos completamente dónde está el cuerpo, no tenemos ni idea de con qué velocidad se moverá, porque esa P es la masa por la velocidad. La tercera revolución, mucho más cercana a nosotros, mucho más cercana en el sentido de que, bueno, pues podemos estar al margen de esa física que les acabo de apuntar, pero sobre la biomedicina no, porque esto pues trata de nuestros cuerpos, de la vida, de nuestros cuerpos y de toda la vida que hay. Y es la revolución que comenzó, digámoslo así, o tuvo un punto singular de ruptura en 1953, cuando dos biólogos, uno era un antiguo físico, por cierto, hay que decirlo, los físicos lo decimos con orgullo. Francis Crick había sido físico, Watson, un bioquímico sobre todo, James Watson y Francis Crick establecieron el modelo de la doble hélice de la molécula de la herencia. Y luego también yo incluiría en esas patas en esa pata que ha producido la sociedad de la información y la de la globalización, pues un artilugio, un hijo de la física cuántica al que me voy a referir ahora, a partir de ahora, sentadas estas premisas, aunque también podríamos incluir técnicas matemáticas que condujeron a que se puedan desarrollar esa palabra mágica que son las aplicaciones, las APP. Pero bueno, aquí voy
al átomo de la sociedad de la globalización y la información, que es el transistor. El transistor, comenzaré recordando, es un dispositivo electrónico hecho de material semiconductor que puede regular una corriente que pasa a través de él y también actuar como amplificador o célula fotoeléctrica, y que comparado con los tubos de vacío y los diodos que le precedieron, necesita cantidades muy pequeñas de energía para funcionar. Además son más estables, compactos, actúan instantáneamente y duran más. El transistor, aquí hay en esta sala billones de transistores en sus bolsillos, y cuando cojan un coche, un horno de microondas, etcétera, etcétera. Hijo, sí, de la física cuántica. El invento del transistor exigió conocimiento, poseer una maestría en la física cuántica, fundamentalmente en la mecánica cuántica, sin la cual es imposible imaginar que hubiese sido posible inventarlo, porque esto es inventar, no es algo que encontremos en las esquinas, no descubrimos, yo qué sé, en una planta una droga o un medicamento milagroso, fenomenal, que no conocíamos. No, el transistor es un invento de los humanos. Un dispositivo que, como decía, con justicia se debe decir que cambió el mundo que todos poblamos y también los mundos de la industria y subsidiariamente de la economía. Recordemos además de que también algunos los mayores de esta sala nos referimos inapropiadamente ya a las radios de bolsillo como transistores. Eso, bueno, es importante señalar que fue en los laboratorios Bell, estrictamente los Bell Telephone Laboratories, creados en 1925 como una compañía subsidiaria de AT&T, American Telephone and Telegraph, y Western Electric. En la actualidad son propiedad de la empresa finlandesa Nokia. Fue en los laboratorios Bell donde estos tres físicos que tienen aquí, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, inventaron en diciembre de 1947, hace un mundo, el transistor. Un elemento revolucionario, absolutamente revolucionario, que, como decía, transformó la industria. Los tres recibieron el Premio Nobel de Física en 1957. Las posibilidades que abría el transistor y materiales semiconductores como el silicio o el germanio no tardaron demasiado en hacerse evidentes. Para compañías emprendedoras, por supuesto, pero también para científicos que, inmersos en un mundo en el que el dinero y los negocios representaban un valor no solo material, sino también cultural, se decidieron, algunos al menos, a traspasar las fronteras de la academia de una manera mucho más radical que cuando aceptaron trabajar en laboratorios industriales como los Bell. Es decir, se convirtieron ellos mismos en empresarios. Tal fue el origen del famoso Silicon Valley. Todavía no es situado en el sudeste de San Francisco, en cuya constitución desempeñaron papeles centrales Frederick Terman, catedrático y director de la Escuela de Ingeniería de la cercana Universidad de Stanford, y William Shockley, uno de los tres inventores del transistor, que abandonó los laboratorios Bell en New Jersey buscando horizontes más lucrativos. En 1955 fundó, en lo que entonces era simplemente los alrededores de la bahía de San Francisco, su propia compañía, la Shockley Semiconductor Laboratory. Como es bien sabido, el crecimiento durante las décadas de 1960 a 1970 de Silicon Valley, el Valle del Silicio, fue extraordinario. Pero no es para explorar ese crecimiento, no es explorar ese crecimiento lo que me interesa resaltar aquí, sino el papel simbólico y ejemplificador que desempeñó en la configuración de una nueva alianza entre ciencia e industria, entre academia, industria y negocios. Con ser importante, la introducción del transistor solo fue el primer paso.
El siguiente surgió como consecuencia del deseo de evitar tener que producir por separado los componentes de un circuito y tener luego que ensamblarlos, tarea en la que desempeñaron un papel fundamental estas dos personas, Jack Kilby y Robert Noyce. En mayo de 1958, Kilby entró a trabajar en Texas Instruments. Son nombres que son familiares para, espero, una compañía que hasta entonces se había centrado sobre todo en geofísica, pero que en 1952 decidió que el futuro estaba en los transistores y en la miniaturización, no me sale bien siempre el nombre, de componentes electrónicos. Pronto, Kilby se preguntó qué pasaría si en lugar de tomar con diferentes componentes y luego unirlos para formar un circuito, este estuviese hecho del mismo material. El 6 de febrero de 1959, Kilby solicitó varias patentes en las que se indicaba que era posible fabricar circuitos integrados, otra de las frases, de los mantras de nuestra civilización. Esto es, los microchips o simplemente chips. Cuando terminaba la década de 1950, se habían desarrollado técnicas con las que se formaban, crecían, es la palabra técnica, láminas de diversos materiales sobre un semiconductor de silicio con los que se conseguía que los transistores dejasen de ser componentes específicos que había que conectar a un circuito. Hasta la llegada, aquí está Kilby, hasta la llegada de los transistores y circuitos integrados, las máquinas de calcular utilizadas eran gigantescos amasijos de componentes electrónicos. Durante la Segunda Guerra Mundial se constituyó una de las primeras computadoras electrónicas, el Electronic Numerical Integrator and Computer, computador integrado numérico electrónico. Aquí tienen de un manual para manejarlo, ENIAC, con las siglas. Tenía 17.000 tubos electrónicos unidos por miles de cables, pesaba 30 toneladas y consumía 174 kilovatios y tenía menos potencia que esto. Así que fíjense ustedes si hemos avanzado. Podemos considerarlo el paradigma de la primera generación de computadoras. Con los transistores llegó en la década de 1950 la segunda generación, ejemplificada por TRADIC, de Transistorized Digital Computers, construido en 1954 en los laboratorios Bell, de nuevo, por la Fuerza Aérea estadounidense. Utilizaba 700 transistores, una porquería, vamos, y podía competir en velocidad con ENIAC. El primer ordenador personal, PC, pueden imaginar una innovación que haya afectado más a nuestras vidas que los PCs, aunque se llamen ahora smartphones, tabletas o cosas así. Los PCs tardó más en llegar, el primer ordenador personal. Fue construido en 1972 en el centro Xerox, ese que daba nombre a las fotocopiadoras, de investigación de Palo Alto, situado también en Silicon Valley. Pero no atrajo realmente la atención del gran público hasta finales de la década de 1980. Eso sí, entonces comenzó una carrera que todavía no ha terminado. Cada vez menos tiempo, en menos tiempo aparecieron ordenadores personales más y más potentes, como pues trato de ejemplificar con estos más y más pequeños. Las actuales tarjetas de felicitación musicales, por ejemplo, que mantienen chips desechables, tienen más potencia informática que los ordenadores que existían antes de 1950. Integrados en los chips, los transistores desempeñan funciones básicas en billones y billones de microprocesadores que, bueno, pues qué les voy a decir, controlan teléfonos celulares, motores de coches, misiles, satélites, redes de gas, bueno, etcétera, etcétera.
Antes mencioné, todavía no sé si está la próxima, no quiero porque, no, todavía no es importante eso. Sí, bueno, mencioné antes a otro protagonista de esta historia, Robert Noyce, que trabajaba para Fairchild Semiconductors, empresa que él mismo había sido uno de sus fundadores en 1957. En 1961, Fairchild Semiconductors producía comercialmente los primeros chips. 6 años después, Noyce dejó Fairchild para fundar, junto a otro nombre famoso, Gordon Moore, donde lideró con Ted Hoff la invención del microprocesador que generó la revolución microelectrónica. Moore, por cierto, enunció la famosa ley de Moore en un artículo publicado en abril de 1956, en la que predecía que cada 18 o 24 meses el número de transistores de un circuito integrado se duplicaría. Y una predicción que por el momento pues está funcionando, aunque ya hay límites, todo tiene límites en esta vida. La velocidad de la luz, la velocidad con la que podemos movernos, incluso el tamaño de los elementos que existen. Es imposible, no obstante, es imposible seguir la complicada historia de la digitalización del mundo, si se me permite esta expresión, pero me voy a detener en unos pocos detalles. El primero es que, aunque continúa estando presente, el papel de la ciencia básica, del tipo de la que guió en última instancia la invención del transistor, esa importancia ha disminuido significativamente. Fundamentales y extremadamente costosos y complejos son los procesos de fabricación de microchips, cada vez más minúsculos. Solo unas pocas empresas mantienen una posición de liderazgo en este ámbito. A la cabeza, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, más conocida por las siglas que ven ustedes ahí, TSMC, que domina el mercado de la producción de elementos imprescindibles para las tecnologías digitales, hasta el punto de que su posición clave e insustituible por el momento representa un potencial factor geoestratégico de riesgo de primer orden, dado el hecho de que China no ha renunciado a integrar a Taiwán en su territorio continental. Eso es. La Unión Europea, por ejemplo, se ha planteado, y Estados Unidos también, producir, instalar, crear empresas manufacturadoras como esta, pero eso requiere no solo inversiones gigantescas, sino muchos años. No se olvide el papel de otro elemento cada vez más destacado en el mundo digital, el de las aplicaciones informáticas, las ubicuas APP, ni claro de Internet, sobre el que se podría hablar mucho. Entre otros detalles, el exagerado, aunque sin duda importante, papel que se ha asignado en su creación al CERN, al Centro Europeo de Investigación Nuclear, y a Tim Berners-Lee, que en 1989 creó la WWW, dejando de lado en esas reconstrucciones interesadas. Yo era físico teórico, así que tengo que echar piedras contra mi propio tejado. Está muy bien la historia que los físicos teóricos queremos decir. El CERN es muy importante porque además tiene spin-off derivados como la invención de Internet, de la WWW, pero mis queridos amigos y amigas, es que se deja de lado las aportaciones anteriores de DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, una agencia del Pentágono, donde se desarrolló ARPANET, el sistema de comunicación entre computadoras cuyos primeros nodos se establecieron a finales de la década de 1980 en centros de las universidades de Stanford, California, en Santa Bárbara y Utah. En 1972 funcionaban 24 nodos, uno de ellos en el Pentágono, y en 1973
36 conectados vías telefónicas más. De manera que bueno, una de las manos que mueve la cuna del mundo, es decir, la manu militari, también desempeña un papel aquí. Pero en cualquier caso, Tim Berners-Lee debe ser honrado. Los protocolos de la HPP, TTP y, por supuesto, el universo digital es un mundo extremadamente cambiante. A comienzos de 2000, por ejemplo, Intel, una de las compañías más valiosas del mundo, fue superado por Apple, cuyo nuevo ecosistema de móviles no se basaba en los chips de Intel. En 2010, Facebook, fundada en 2006, valía la mitad que Intel, pero enseguida pasó a ser varias veces más valiosa. Un mundo con un número de usuarios inmenso. En 1972 había aproximadamente 150.000 ordenadores en el mundo. Con la llegada de los PCs, de los ordenadores personales, en 1993 ya eran 152 millones. En 1998, 337 millones. En 2003, 616. En 2010, el país con mayor número de usuarios de computadores personales era Estados Unidos, con 223, a los que seguían Japón, 69 millones, China, Alemania, Reino Unido. Y aunque no han desaparecido los PCs, están siendo sustituidos por generaciones de teléfonos móviles inteligentes y smartphones y por dispositivos tipo tableta. En 1990 existían unos 12 millones de teléfonos móviles, el 0,25% de la población mundial de entonces, mientras que en 2002 el número era de 1.174 millones, el 19% de la población. No obstante, y bueno, y no he mencionado el Internet de las cosas que ya está funcionando todavía. Ya se pueden comprar pues neveras en las que están conectadas, nos dice lo que falta. Pronto, bueno, pues habrá en nuestros baños pues sensores que nos dicen, oye, que la glucosa te ha subido, que etcétera, etcétera. En fin. No obstante, mantener una notable presencia en el mundo de la innovación digital, la influencia como conjunto de Silicon Valley ha disminuido. Los grandes nombres de estas tecnologías son gigantes como Amazon, Google, Huawei, en las que, por cierto, se aprecian características que reflejan los diferentes estados sobre los que tienen sus bases. Así, Huawei, cuyo presupuesto anual en I+D, investigación y desarrollo, es aproximadamente de 15.000 millones de dólares, cuenta con el apoyo financiero del gobierno chino. Un estudio de Wall Street Journal del 25 de diciembre de 2019 sobre los subsidios que el gobierno chino ha proporcionado a Huawei lo sitúa en 75.000 millones de dólares en forma de terrenos, créditos bancarios y deducciones de impuestos. Y es que la Guerra Fría, renovada ahora entre Estados Unidos y Rusia, ha dejado paso a otra más importante para el presente y el futuro, como es una guerra tecnológico-comercial entre Estados Unidos y China, nación esta que cada vez ocupa más puestos de liderazgo en la creación de nuevo conocimiento científico. Esa guerra abarca diferentes frentes, pero uno de ellos particularmente importante es el que se ha denominado la guerra del microchip, una contienda en la que Europa tiene escasa presencia. Europa lleva camino, si no lo remediamos, y es difícil, de convertirse en un maravilloso museo, en el que vienen todo tipo de turistas, pero en ese otro ámbito, pues, en fin. Inteligencia artificial, bueno, yo, ¿cómo iba a dejar de lado hablar algo de inteligencia artificial? Se decepcionarían ustedes. Lo primero que hay que decir es que sin los chips y sin los numerosos y profundos avances que se han producido en matemáticas y en particular en la teoría de números, a la manera que Gauss, el príncipe de las matemáticas, como se le denomina,
introdujo en su libro de 1801, Disquisitiones Arithmeticae, la inteligencia artificial no habría podido encontrarse en la situación que se halla en la actualidad. La inteligencia artificial ha comenzado a ayudarnos a entender que los modos tradicionales de comprensión que los científicos utilizan tienen límites. Dos ejemplos que encuentro particularmente interesantes son los primeros. Son los siguientes. El primero es el programa AlphaZero desarrollado por Google DeepMind, que en marzo de 2019 derrotó a Stockdish. Entonces el programa de ajedrez más potente. Ganó 28 partidas, empató 72 y no perdió ninguna. Lo distintivo de AlphaZero es que no se basaba en disponer en su memoria de experiencia, conocimientos, estrategias de jugadores que se hubieran introducido en su memoria. Lo que los creadores habían impuesto en su programa era únicamente las reglas de ajedrez y la instrucción de desarrollar estrategias que maximizaran las victorias frente a las derrotas. Con semejante base, el programa aprendió solo, es decir, lo que se llama Machine Learning o Deep Learning, jugando contra sí mismo, un aprendizaje que duró únicamente 4 horas. Hasta aquí todo solo relativamente novedoso, pero lo sorprendente es que al analizar sus jugadas se comprobó que había utilizado movimientos que los grandes maestros no consideraban razonables, como sacrificar piezas que se suponen vitales. AlphaZero había utilizado estrategias basadas en el reconocimiento de patrones de movimientos en un gran número de jugadas de las que podía disponer, estrategias que jugadores humanos no han imaginado ni hasta el momento implementado o comprendido. El segundo ejemplo es muy importante porque al fin y al cabo esto es un juego, pero un juego que dice mucho. Es el descubrimiento de nuevos antibióticos que son capaces de eliminar bacterias que hasta ahora habían resistido a todos los antibióticos conocidos. Hallazgo que anunciaron investigadores del Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, a comienzos de 2020. El procedimiento seguido por estos científicos fue utilizar una base de 2.000 moléculas en la que incluían información del tipo de pesos atómicos y enlaces químicos, así como su capacidad para inhibir crecimiento bacterial. A partir de esta información, el programa inteligente aprendió por sí mismo cuáles eran las características de las moléculas antibacterianas. Una vez completado este proceso de aprendizaje, los investigadores suministraron al programa 61.000 moléculas que imaginaba podían combatir bacterias patógenas sin ser tóxicas y cuya estructura no se parecía a la de los antibióticos existentes. De esas 61.000 moléculas, solo una cumplía estos criterios. Ha resultado ser un potente inhibidor del crecimiento de la bacteria Escherichia coli. La denominaron alicina, recordando a HAL, el ordenador inteligente de la película 2001, Una odisea en el espacio. Hallar este antibiótico mediante los métodos tradicionales de investigación y desarrollo habría costado, si es que se hubiera obtenido, muchos años y cantidades de dinero desorbitadas. El programa no necesitó comprender por qué o cómo funcionan las moléculas antibacterianas. De hecho, en algunos casos nadie sabe por qué funcionan. Lo que hizo fue identificar patrones, de nuevo, como en el caso de ajedrez. Nos encontramos aquí con un nuevo método para obtener nuevo conocimiento, uno que no está al alcance de la mente humana. Para un robot cuántico, pienso yo, un robot cuántico inteligente, las leyes de la física cuántica, esa que les he esbozado, pues no tendría por qué ser sorprendente, contraintuitivas como lo son para nosotros, para un humano. Un método del que es razonable esperar en el futuro avances insospechados. En matemáticas tal vez permita hallar resultados sorprendentes, resultados del tipo, por ejemplo,
de los que ahora se denominan hipótesis, como la que formuló en 1859 Riemann relacionado con la distribución de los números primos, pero que pasarían a ser demostradas, entre comillas, sin hacerlo mediante los métodos tradicionales de las matemáticas. Inteligencia artificial. Voy a ir un poco ahora rápidamente, porque no quiero obviar y quiero ser respetuoso. He hablado de la inteligencia artificial. Ahora, pues, el universo. No hay mayor escenario que nos plantee preguntas más íntimas, se podría decir, como el universo. El universo es una fuente constante de sorpresas. Yo recordaba hace un poquito, Albert Einstein, del genio que aparece en camisetas, en anuncios de lavadoras, en todas partes, pues pensó cuando creó la cosmología relativista en 1916 como una aplicación de su teoría de la relatividad general, que el universo tenía que ser pues, más o menos estático, sí, ya sabía que las galaxias se movían un poquito. Bueno, en 1916 se pensaba que la Vía Láctea agotaba todo el universo, pero bueno, que había movimientos, pero en conjunto. Bueno, este astrofísico que tiene usted aquí, que iba para abogado pero cambió de profesión, Edwin Hubble, recordado ahora sobre todo por el nombre del telescopio espacial Hubble, descubrió en 1929 que el universo se expande. Y si se expande, pues habrá contraído. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora se supone, porque hay además pruebas experimentales, por el momento, como es la radiación de fondo, que hace 13.800 millones de años pues se produjo, apareció el universo. Claro, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Aparece el tiempo? ¿Aparece el espacio? Etcétera, etcétera. Son preguntas que no sabemos resolver y que pues están ahí en el fondo de nuestras conciencias, en cada uno de nosotros. Cuando yo, eso sí que es bastante después, aunque hace mucho, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral en relatividad, mi director de tesis pensaba que los agujeros negros eran fantasmas matemáticos, es decir, cosas que no tenían sentido en la teoría de la relatividad general. Hoy sabemos, lo hemos comprobado, los hemos visto, detectado, por ejemplo, que existen en los núcleos de las galaxias. A lo mejor bueno, pues los agujeros negros se comen todo lo que llega a él, pero ¿qué pasa cuando llegan a esa singularidad? ¿Desaparece el tiempo? ¿Desaparece la materia? Preguntas. Cuando yo también, y mucho tiempo después todavía, hice mi tesis, se pensaba que, bueno, más o menos sabemos de qué está compuesto el universo. Ahora, pues, ¿qué vamos a saber? Aparte que se descubrieron púlsares, agujeros negros, no sabemos nada del universo. Entonces, esto es la ciencia que viene. Esto en cuanto a la física. Luego están el problema de la energía. El problema de la energía, aquí apunto algo de las energías renovables, pero la gran esperanza blanca, por así decirlo de esta manera, si se puede, sin ser políticamente incorrecto, la gran esperanza de la humanidad en lo que se refiere a la energía, porque las renovables es maravilloso, pero en una población mundial que crece y consume cada vez más, pues no parece que sean capaces de suministrar la energía necesaria. Es la energía de fusión que aquí tienen, la que produce en el interior de las estrellas, la que se produce en el interior de las estrellas. Bueno, en 1986 se estableció un proyecto internacional con el propósito de conseguir una fusión, hay que distinguir entre fisión y fusión, la única que produjese de manera controlada un saldo positivo de energía. La física de la fusión ha funcionado muy bien en las bombas de hidrógeno, pero no es eso lo que queremos, espero. Es el ITER, de ese proyecto internacional, de International Thermonuclear Experimental Reactor, o Reactor Termonuclear Experimental Internacional,
constituido por un consorcio internacional integrado por la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, etcétera, etcétera. El 3 de septiembre de 2021, siempre yo recuerdo, en los próximos 50 años tendremos energía de fusión. Y han ido pasando 50 años, no digo muchos 50 años, porque tampoco es eso, pero bueno, hace poco se publicitaron unas noticias esperanzadoras hasta cierto punto. En septiembre de 2021, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, anunció que en uno de sus laboratorios se había conseguido poner en funcionamiento un electroimán que producía un campo magnético más grande, el campo magnético jamás producido en la Tierra, que podía confinar ese plasma nuclear del que se espera extraer la energía. En 2022, o sea, ayer, el Departamento de Energía de Estados Unidos también anunció que una de sus facilidades, uno de sus organismos, agencias, la National Ignition Facility, había producido una reacción de fusión capaz de generar por primera vez una ganancia neta de energía utilizada de energía de 1,8 megajulios, una unidad. Utilizando 1,8 megajulios habían obtenido 2,5 megajulios. Más, pues tiene trampa, porque hay que tener en cuenta que para que funcionen los 200 láseres que se requieren para producir esos 1,8 megajulios, pues se requiere una barbaridad, con lo cual el saldo de energía es negativa. Pero ahí lo tenemos, la energía todavía. Tenía pensado hablarles también de la biología y las ciencias biomédicas ejemplificadas, pues estos son Watson y Crick en 1953, la revolución del ADN, que tuvo pues un momento singular, varios momentos singulares. Uno es poco después del descubrimiento de la estructura de la doble hélice, lo que se llama el dogma central de la biología molecular, que es darse cuenta que el ARN, otro ácido ribonucleico, es el mensajero que del ADN a las proteínas. Las proteínas son lo más fundamental para nuestra vida. De manera que, bueno, uno puede pensar el ARN mensajero y todo eso, pero bueno, pues recuerden ustedes esto y el premio Nobel de Medicina o de Fisiología o Medicina de este año, que ha premiado a 2 investigadores por precisamente desarrollar vacunas en un tiempo récord basadas en el ARN mensajero. Pero bueno, también está el ADN recombinante, 1970, cortar y unir por trozos de nuestro ADN, con lo cual se puede producir nueva vida transgénica. Esto es el anuncio en las revistas Nature y Science de que se había completado el proyecto Genoma Humano. Estos son el anuncio del premio Nobel de este año, los 2, y luego, bueno, pues las técnicas de ADN recombinantes que han sido mejoradas de las técnicas de CRISPR-Cas9 que también han intervenido en el diseño de estas vacunas. Bueno, esto hace tiempo que ha abierto ya un mundo. El mundo fíjense ustedes, uno de mis héroes científicos, y yo creo que es uno de los grandes nombres de la historia de la ciencia. Yo tengo problemas. ¿Cuáles son los 3 primeros de mi lista de los grandes científicos? Mi triada es Einstein, Newton y Darwin. ¿Cuál pongo primero? Como físico suelo poner, pero una anécdota. Hace años yo fui a viajar, estuve con mi familia en Londres. Entré en una de las calles, en una de las tiendas de Charing Cross, y vi 2 tazas de estas que los ingleses son muy aficionados mugs, que tienen un medallón. Aquí vivió Charles Darwin, y te da el nombre, y había 2 tazas solo, de Darwin,
una y de Newton la otra. ¿Cuál compro? No voy a comprar las dos, compré la de Newton. Desayuno todos los días con ella, pero me he arrepentido. Me he arrepentido, he tratado de comprar, pero ya están agotadas, ¿no? Les decían, el origen de las especies, 1859, pues nos enseñó que las especies evolucionan, pero que tarda mucho tiempo en cambiar. Somos descendientes, para mí, yo suelo decir, de la lombriz de tierra, aunque parientes más cercanos son los chimpancés, un poco más alejados los gorilas, etcétera, etcétera. Pero ha tardado mucho. Pues ahora tenemos técnicas que permiten ya seguramente. Pasa que tienen que ser más fiables, más baratas, etcétera, etcétera. Pues intervenir en esa evolución de las especies en una generación, o en dos, en muy poquitas, es decir. Y eso, claro, plantea problemas y bendiciones. Problemas como pues, una nueva eugenesia. Y aquellos que tengan acceso a esas técnicas produzcan una descendencia más fuerte, más alta, campeones olímpicos, más listos, más inteligentes. Pero por otra parte, esas técnicas de ingeniería genética, mi ejemplo favorito es, ¿quién dirá que no? A la posibilidad de que los niños burbujas salgan de sus celdas de plástico y que tengan vidas normales. Y eso ya ha ocurrido a veces utilizando técnicas de ingeniería genética. En fin, estamos en uno de esos problemas, situaciones, en la que somos nosotros los amos y maestros del futuro. Otra cosa, y ahí cada uno puede tener esperanzas en la humanidad. Yo tengo las mías, no son muy optimistas, por cierto, pero son las mías y no tienen por qué ser. También quería hablarles de uno, muy brevemente, ya estoy terminando casi, del proyecto de cerebro humano. Sabemos mucho de muchas cosas, pero el gran reto es comprender cómo el pequeño universo que llevamos dentro, yo lo he bautizado así porque si pensamos el número de neuronas, las posibilidades, las conexiones entre todas esas neuronas, hay tantas combinaciones como pensamos pues estrellas en el universo, en fin, por eso el pequeño universo que llevamos dentro. Pero no sabemos mucho, se ilumina esta zona, se activa, pues esto a lo mejor es que eres zurdo, que se te dan mejor las matemáticas, o yo qué sé, aunque las matemáticas, por ejemplo, lean ustedes un libro de Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y ahí encontrarán en una de las historias una maravillosa que da para reflexionar. Sacks, eran dos pacientes, dos gemelos, que no se sabía muy bien si eran autistas, y se dio cuenta Sacks que en un momento empezaban a hablar entre ellos y se animaban, y uno decía un número, otro decía otro número, y entablaban conversaciones así. Y en un momento determinado a Sacks se le ocurrió, ¿y si son números primos lo que están intercambiando? Fue a su casa, cogió una tabla de números primos, y dice, ahora me voy a meter yo en la conversación. Se sentaron los dos, se sienta él también, empieza uno, dice un número primo, Sacks dice otro. Entonces se entabló una discusión a tres. ¿Cómo un cerebro humano puede reconocer en números con muchas cifras que son primos? Entonces, bueno, pues esto que tenemos aquí dentro es... y cómo tiene conciencia de sí mismo, sobre todo el cerebro. En 2013, el entonces presidente Barack Obama presentó un proyecto público, el Human Brain Project, Brain es cerebro. Es un proyecto netamente interdisciplinar. Este es el artículo que se publicó en la revista Cell, en la que los principales promotores del proyecto, si paran a pensar, verán ahí que hay
de muy diferentes, expertos en nanotecnología, en redes neuronales, en biología molecular, en neurociencias, etcétera, etcétera. Por cierto, el último nombre, Rafael Yuste, es un español, un doctor de la Universidad Autónoma de Madrid, desde hace tiempo nacionalizado estadounidense y profesor en la Universidad de Columbia. Lo último que quiero decir es algo que muy cercano a mis preocupaciones. Lo he llamado la externalización de la ciencia y la tecnología. Seguro que reconocen a esa persona. Para terminar, digo, esta esquemática y muy selectiva mirada a la ciencia que viene, quiero referirme a un fenómeno que ha adquirido una fuerza innegable en la intervención de instituciones privadas o simplemente individuos en la dirección que toman campos antes dominados por lo público. No hay mejor ejemplo en este sentido que el multimillonario, innovador y emprendedor Elon Musk, propietario de la mayor parte de empresas como Tesla, vehículos eléctricos, está muy bien sustituir, aunque cuidado, eso de que no contaminan y las pilas de litio, ¿de dónde salen? Tampoco hay que pasarse. La Tesla, que fabrica coches eléctricos, SpaceX, compañía aeroespacial y de servicios de transporte en la que la NASA ha delegado externalizado actividades como enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Los Falcon que ha desarrollado SpaceX son los más potentes ahora. Los Saturno y todo eso llegaron a la NASA, a hombres a la Luna, pues, en fin, esto es... luego también, esto es otro de los personajes, Benzos, Starlink, las redes satélites para mantener una Internet privada que utiliza... Esta Internet privada la utilizó Ucrania cuando, con un ataque masivo de malware, Rusia consiguió desactivar los routers de Viasat, la compañía estadounidense de satélites que gestionaba las comunicaciones internacionales de Internet de Ucrania. Zelensky llamó a Musk y Musk puso a su servicio la red que ya funciona, de pago, por supuesto, de pago, Starlink. O también Neuralink, que busca introducir chips en el cerebro para, bueno, hay cosas muy buenas, para que tetrapléjicos puedan moverse, etcétera, etcétera. Incluso figuró entre los creadores de Open Artificial Intelligence, conocida por ser la creadora de ChatGPT, aunque Musk ya abandonó la compañía. Por cierto, estoy impresionado. Le voy a decir una cosa que me ha ocurrido hace una hora. Estaban haciendo una entrevista y el periodista me dijo al final, pues cogí allí el ChatGPT y le dije, vas a hacer una entrevista al profesor Sánchez Ron. Yo hago las preguntas y tú, ChatGPT, contestas. Y me pasa este amigo las respuestas, dice, léelas a ver si ha hecho alguna barbaridad, ha dicho alguna barbaridad. Estoy impresionado, ha contestado mejor de lo que yo contestaría. Esto es muy peligroso, porque ya, pues yo para qué pinto aquí en esta vida. Y afortunadamente ya no tengo que dar clases, pero si no, ¿qué voy a fiarme yo de los alumnos, lo que hacen? En fin, esto es innegable, es evidente que más, bueno, así todavía, que más ha promovido y como continúa haciendo desarrollos que ayudarán a, por ejemplo, luchar contra el cambio climático, como son los coches eléctricos, aunque ya digo que también contaminan, pero otras de sus iniciativas son muy diferentes. A la cabeza de ellas
algo que a mí me saca de quicio, me irrita, el turismo espacial. El turismo espacial a mí me subleva, a pesar de que se celebra mucho en todos los noticiarios y periódicos, televisiones, cuando saltan, producen alguno. El turismo espacial que promueve asimismo a través de otra de sus empresas, Blue Origin, otro que promueve a través de otras de sus empresas, Blue Origin, otro de multimillonario, Jeff Bezos, accionista mayoritario de Amazon. Que empresas privadas colonicen el espacio para una actividad lúdica como es el turismo espacial debería, en mi opinión, estar prohibido. Recordemos que en un documento del Mando Estratégico de Estados Unidos, fechado el 5 de julio de 2016, se señalaba que se habían localizado 17.852 objetos artificiales en órbita sobre la Tierra, de los cuales solo 1.402 eran satélites en activo, de 17.400. Y se referían únicamente a objetos suficientemente grandes como para ser localizados visualmente pocos años antes, en 2013. En 2013, pocos años antes, se estimaba que existían alrededor de 170 millones de desechos de tamaño inferior a 1 centímetro. Hemos empezado, hace mucho que estamos empozoñando la superficie terrestre. Haremos lo propio con el espacio. Pues esto es. Muchas gracias por su atención.